paz de Cristo, ¿cómo están? Espero que tengan una bendición el día de hoy. Hoy es un día para estar muy contentos con la presencia de nuestro Señor Jesucristo acompañándonos día a día. Y vamos a hablar de los diferentes tipos de fe. ¿Cuál es la que tú te identificas? Amén. Bueno, la fe natural es aquella fe que viene de la personalidad humana, aquella fe que te dicen desde pequeño, hay un Dios, y tú dices, no, pues sí, hay un Dios, hay un Dios. Sabemos que alguien nos creó, sabemos que alguien nos formó desde el vientre de nuestra madre, porque tiene que haber un creador, tiene que haber un creador. Esa es tu fe la que está ahí. Y luego es que hay muchos que dicen, bueno, si existiera un Dios, Dios, te pido que me concedas esto. Vean, eso es lo que yo digo que es la fe natural, la fe que todo ser humano tiene, todos, todos, sin excepción. Que algunos ya cuando vaya pasando el tiempo se vuelvan ateos o digan que Dios no existe, ya es cosa de ellos. La fe emotiva, aquella que tú adquieres cuando ves un milagro que pasa, cuando tú estás presente al contemplar algo grande que Dios hace en una persona. Esa es la fe de emoción, aquella fe que es a través de un milagro. Y existe la fe bíblica, esa es la que está respaldándonos como cristianos, como hijos de Dios, y esa la respalda en Hebreos 11:6, y dice así: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto significa que tú, a fuerzas, como cristiano, no es a fuerzas, ¿verdad? Es un deber adquirir esta fe, y es a través de la palabra de Dios, a través de lo que tú oyes, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Aunque digan que no es a fuerzas, es a fuerzas. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que adquirir ese tipo de fe, que no cualquiera te mueva. Y cuando tienes la fe natural, es una fe parcial, igual con la fe emotiva. O sea, la emotiva es por un milagro, y pues cuando ya se te olvida ese milagro que tú vistes, que Dios hizo, ya vuelves a lo mismo, vuelves a tu fe natural. Y la fe bíblica, la fe que respalda, es la fe que transforma, es la fe que le da a Dios la potestad en ti, que le da la autorización para poder hacer en tu vida los cambios que son necesarios para agradarle a Él, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que tienes que tener esa fe para poder agradarlo, esa fe que te hace creer lo imposible, ver lo que muchos no ven y actuar como Dios quiere que actuemos. Es la fe que interactúa con Dios mismo. Y dice así: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene, escuchen bien, por eso digo que es a fuerzas, que es obligatorio, tiene que creer que Él existe. O sea, que tiene que creer a fuerzas que Dios existe, tiene que creer en Él. Muchos dicen en el mundo, es que ver para creer, pero Dios dice, cree para que veas. Para aquellas personas que aún no se deciden bien si entrar al camino de Dios, entrar a esa batalla, te quiero decir que vas a sufrir, pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Dice así: tienen que creer que Él existe y que recompensará a quienes lo buscan. Y aquí habla de algunos que creyeron en Él. Por la fe Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó el arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Y dice también, Abraham creyó a Dios, o sea, tuvo fe en Dios y fue contado como justicia. Vean, cómo es que la fe puede hacer grandes cosas. La fe de Dios puede hacer que la fe que tú tengas en Dios puede hacer que tú le digas a esa montaña, muévete, muévete, y la montaña se moverá. Es que son algunas de las alabanzas que cantan ahí en la iglesia y a mí se me pega. A veces me pegan y es cierto, cuando tú tienes fe, tú dices, yo aún no veo ese trabajo, pero en el nombre de Jesús lo voy a obtener. ¿Por qué? Porque es más la fe que tú tienes en Dios y no en ti mismo que hace que Dios obre. Dios obra a través de nuestra fe. Dios obra a través de tu fe. Así que si tu fe es grande, ese milagro sucederá. Si tu fe realmente es importante hacia Dios, así va a ser. ¿Qué pasó cuando Jesús estaba con los discípulos en el mar?
Y le dijo, es que tu fe está pequeña, les dijo, porque si hubieran tenido fe y le hubieran dicho a esas aguas del mar, cálmense, y se iban a calmar. Vean, vean, qué importante es tener fe. Así que si tú estás soltero y dices, quiero una novia, tú, no es cierto, así no funciona eso, así no funciona. Si tú estás soltera, ponte las manos de Dios, y si es la voluntad de Dios, te va a dar esa persona. Bendiciones, Cristo nos ama con amor eterno. Si te vas a casar, invítame a tu boda, no sé. Pues ya sabes, no voy a llevarte un gran regalito, pero pues ahí voy a ir con mi presencia y la presencia de Dios. Bendiciones, Cristo nos ama con amor eterno. Suscríbete a mi canal, dale like, comparte, no sé, déjame un mensajito y yo te lo voy a contestar. Bendiciones.